Estoy en comunicación con mi amigo, el expresidente del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia de la República del Perú, el doctor Víctor García Toma. Víctor, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Juan, más bien el agradecido soy yo por la invitación. ¿Qué nos puedes decir tú como expresidente del Tribunal Constitucional de las resoluciones de que se impide a los condenados por corrupción postular a las próximas elecciones, lo cual me parece correcto, pero sin embargo se permite a los que fueron sentenciados por terrorismo? ¿Cómo se entiende? Justamente esta es una situación curiosa que ha sido generada por el Tribunal Constitucional. Si bien es cierto en dos sentencias diferentes y con colegiados distintos, pero sin embargo que entran en línea de colisión. Por un lado, convalidan la constitucionalidad de una ley que prohíbe a los exfuncionarios públicos condenados por los delitos de colusión, peculado y corrupción peculado y corrupción de funcionarios el poder ejercer el derecho al sufragio pasivo, a ser elegidos, y sin embargo, en una sentencia reciente dice que sí es posible y se debe habilitar el derecho de los condenados y rehabilitados por una condena cumplida por el delito de terrorismo a postular en esos cargos. Las observaciones a esta decisión son varias. La primera es que hay un concepto que se ha generado después de la Segunda Guerra Mundial en países como Italia o Alemania y que se conoce como el concepto de la democracia defensiva, en el cual, entendiéndose que el sufragio es un instrumento que permite efectivamente ejercer un derecho fundamental, pero cuando habla del ejercicio del derecho fundamental, implica que ello en modo alguno ponga en peligro o amenace el derecho fundamental de los otros. Y en segundo lugar, que el sufragio es un instrumento para la consolidación de la democracia. No se puede, en consecuencia, habilitar, digamos, el acceso al poder a quienes, valiéndose de la democracia, quieren destruir la democracia. Y aparte, lógicamente, los que hicieron terrorismo atentaron contra el Estado y pretenden ser parte del Estado que ellos atentaron. O sea, es En algo efecto. ilógico y perverso, si se quiere. Y en segundo lugar, se habla de que eso afecta la resocialización, pero ahí hay dos hechos. El primero, que hay un hecho fáctico que sucede en el país. No existe el proceso de resocialización en términos específicos, porque lamentablemente en el Perú no existe ni la infraestructura, ni el equipamiento, ni el personal técnico especializado, ni las políticas penitenciarias que promuevan la resocialización. Y si eso es en general para todos, en particular lo es en el caso de los terroristas por una razón muy sencilla. En el caso de aquellos delitos que se cometen sustentados bajo el ámbito de una idea, la cárcel no resocializa, la cárcel lo que hace es ratifica, confirma, afirma el de que esa conducta que ha sido objeto de un tratamiento punitivo es parte, ¿no es cierto?, de una acción combatiente, que Víctor, es ¿cómo el se puede hacer fruto. que las cárceles sean para resociabilizar al condenado? Porque hoy parece que es un posgrado en delincuencia. Exactamente. Y en el caso de los terroristas, se han generado, ¿no es cierto?, al interior escuelas de consolidación de ese proceso de formación. Lo más curioso es que esa sentencia se dicta en dos hechos muy concretos. La primero es que ha resurgido con fuerza la acción subversiva. Y el día domingo, el programa Panorama ha logrado demostrar que ya Sendero Luminoso está en actos de acción subversiva, incluso esto ha surgido a raíz de distintas capturas que ha llevado la Policía Nacional. Y el día de ayer se ha producido la muerte de 7 policías en manos de grupos de terroristas. En consecuencia, en el momento en que la acción del terrorismo nuevamente cobra una presencia en el país, en ese momento les habilitamos las puertas para tener acceso a ciertos grados de poder.
La sentencia, curiosamente, dice que esa es una responsabilidad que tiene que ser asumida por los ciudadanos, pero lamentablemente las experiencias demuestran que los ciudadanos necesitan o requieren de ciertos tamices que se impongan desde el Estado, porque fueron los ciudadanos alemanes los que eligieron a Hitler y fueron los ciudadanos italianos los que elevaron, ¿no es cierto?, al poder a Mussolini. Y si esas acciones se produjeron en dos países con ciudadanías mucho más cultas, imagínate lo que va a suceder en sociedades como las nuestras, en donde el nivel educativo, el nivel de formación, digamos, política es menor, y en donde los grados de descontento y de carencias, digamos, Víctor, esto lo que está ciudadanas son diciendo mayores. no es solamente un juicio de valor, sino que es algo documentado. Las pruebas PISA, lamentablemente, el Perú es uno de los países con peor ubicación, o sea, en el tema educativo, lamentablemente, el Perú flaquea, no es una opinión personal, sino que es una estadística que lamentablemente es muy real. Claro, y eso genera en que la demagogia implica que, digamos, el lenguaje del populismo beligerante, el lenguaje contaminado con el racismo, el clasismo, tenga un fermento mayor. Prueba de ello es Castillo y lo que ha hecho Castillo con el Perú en estas semanas. Un tema también curioso es que el Tribunal Constitucional permite la reelección de los congresistas alegando que es un derecho humano. Me hace acordar a la resolución que tuvieron los magistrados bolivianos diciendo que Evo Morales podía ir a una tercera elección porque era un derecho humano postular. En este caso, tú como expresidente de la institución, ¿qué opinas? Bueno, son situaciones diferentes, porque en el caso de Evo Morales, él sometió la propuesta a un referéndum y el pueblo le dijo que no. Entonces, él recurrió a su tribunal constitucional, ¿no? Que no Pero en gozaba la de época de la... Vizcarra hubo un referéndum que la gente dijo que no quería la reelección de los congresistas. Igual no era Es correcto, vinculante. pero es correcto, es correcta esa situación, pero digamos, el punto central aquí es el siguiente. Así como los ciudadanos en un momento determinado pueden decidir si le ratifican o no le ratifican la confianza a alguien que ha ejercido un cargo, y si lo ha hecho con dignidad, con decoro, deberían tener esa misma posibilidad. En consecuencia, no le podemos amputar al propio pueblo su derecho a renovarle o no renovarle la confianza a un parlamentario. En lo esencial en el Perú, el tema de la no reelección ha sido negativa porque ha generado un Congreso con gente inexperta, con gente que no tiene carrera política y eso ha empobrecido la representación. Entonces yo creo que es una decisión que es constitucional, pero además es digamos, conveniente para la situación política actual. La última pregunta, ya que tú eres un honorable miembro del Partido Aprista Peruano, quizás no se puede decir de la honorabilidad de todos, por eso el partido lamentablemente estuvo mal. Ahora hay dos impugnaciones presentadas por abogados muy vinculados a Pedro Castillo, dos tachas presentadas para el APRA. En este caso, se podría decir que sectores de la izquierda tienen miedo a un partido de izquierda democrática, que hay intereses para perjudicar al APRA. ¿Cómo se puede analizar estas tachas presentadas? Desde la aparición de la PRISMA en el año 24 y particularmente en el 30, cuando ya tiene una estructura partidaria propiamente dicha, el APRA ocupa el espacio social y en ese espacio, estoy hablando de los sindicatos, las comunidades campesinas, las universidades, en fin, tanto en el campo como en la ciudad, confronta ideológicamente con el marxismo-leninismo y lo derrota en el debate político y lo derrota en las urnas. En consecuencia, el gran enemigo ideológico, el partido que le ha impedido a estas organizaciones ocupar mayores espacios ha sido el Partido Aprista. Esa es la razón Uno de los partidos que de la más tacha. sufrió, recordemos que
que el terrorismo Sendero Luminoso ha matado a muchos miembros del APRA, incluso a Más de un... 2000. Así es. Es la única organización política en el Perú que orgánicamente hizo frente al terrorismo, ¿no? Así es. Y bueno, hablando del APRA, escuché en el programa de Rey con Barba que le preguntaron a González Posada si podía ser candidato presidencial. En el Facebook leí que Judith de la Mata dice que algunos compañeros quieren que sea candidata. En este caso, tú que tienes trayectoria, credibilidad, honorabilidad, ¿serías candidato a presidente por el Partido Aprista Peruano? Juan, mira, en estos momentos yo creo que lo primero que tendrían que pensar los compañeros es en culminar el proceso de inscripción. El segundo punto es el reestructurar rápidamente la organización del partido para ponerla acorde con los tiempos. Y en tercer lugar, completar el proceso de modernización programática, ¿no? Obviamente la ideología corresponde a estos tiempos, podría recibir un ayornamiento, pero fundamentalmente el programa de acción. Y luego en su momento vendrá el tema de las candidaturas, pero el APRA hoy en estos momentos puede exhibir figuras de primer nivel. Tienes a Jorge el Castillo, tienes a Mauricio Mulder, tiene a Lucho González Posada, en el caso de las mujeres tienes a Carla García, tienes a Nidia Vilches, y tú has entrevistado a jóvenes apristas como Ibáñez, como Valderrama, ¿no? Que obviamente tienen un espacio. Entonces, el APRA tiene cuadros y serán pues sus bases en su momento quienes decidirán a quienes les encargan esa tarea. Pero como le digo, esa es la etapa final. Por ahora, lo importante es culminar el proceso de inscripción y luego conseguir la ansiada reestructuración orgánica del partido, ¿no? Muchísimas gracias. Que viva el Perú. Gracias, Juan, y que viva el Perú y que viva Argentina también. Un Para más abrazo. información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchas gracias.